Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Fabricio Escajadillo, esto es Escajadillo en Resurge TV. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Avisoro una conversación interesantísima y además que va a pasar el tiempo muy rápido. Siempre que converso con Rafael Aita, el Capitán Perú, el tiempo se pasa volando, la verdad. Tiene una vibra, como se dice, tan agradable y además conoce tanto de historia del Perú y yo que no soy un experto en historia del Perú, pero soy un apasionado de la historia del país, la paso realmente bien. Y creo que el tema que hemos elegido hoy para conversar con Capitán Perú, que ya está aquí en el estudio, es un tema, que de alguna manera todos nos hemos hecho esa pregunta, aun si es que no leímos la conversación en la catedral, aun si es que un día no leímos la intro de la monumental novela de Mario Vargas Llosa que comienza de la siguiente manera. Es desde la puerta de la crónica, ¿verdad? Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. Él era como el Perú, Zabalita. Se había fregado, por no decir otra palabra, en algún momento. Piensa, dice algunas líneas más del texto y luego se pregunta el protagonista de la novela de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, ¿en qué momento se fregó el Perú? Y ese es el tema de la conversación que queremos tener hoy día, si es con Rafael Aita, con Capitán Perú, si es que tiene alguna respuesta a esa pregunta. Hola, Rafael. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saber de ti. Hace algunos meses que no conversamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien, bien. Sí, aquí pues activo con los libros. Preparando libros, entiendo. Preparando libros, preparando una gira para España que voy a tener de aproximadamente cerca de 10 ciudades. Así que con la agenda también bastante buena. Bien, gracias. Antes de seguir conversando con Capitán Perú, puedes, por favor, mandarnos tus superchats. Vamos a leer absolutamente todos los superchats que nos envíes. Mándanos superchats. Vas a querer seguramente hacer muchas preguntas o dar seguramente muchas opiniones porque este tema del que vamos a hablar es un tema enorme. Y por favor, también te pido, ayúdanos. Si nos puedes ayudar, por favor, enviándonos yapes, si quieres que Resurge siga creciendo, o si quieres que, no sé, nos quedamos hasta tarde, quiero invitarle un pollito al Capitán Perú. Si se puede, envíanos un yape, en el yape que aparece en pantalla justo en la esquina que está, perdón, a este lado abajo hay un yape, puedes ayudarnos, por supuesto, voy a estarte recordando siempre, si es que lo deseas, sería genial, y también si es que deseas un superchat. Rafael, he elegido 4 episodios. Ángelo, ayúdame con las imágenes, por favor. Hemos elegido con mi esposa. A ella le encanta la historia del Perú, así como a mí. Y hemos elegido 4 episodios que nos parecen críticos en la historia del Perú. Me da la impresión de que tú tienes en la cabeza algunos más. Posiblemente. Te voy a describir los 4. Creo que nos parece crítica la guerra fratricida entre Atahualpa y Huáscar. No sé si ahí se fregó el Perú. Nos parece crítica la época de la conquista, sobre todo cómo se dio la conquista, ¿no? Entre guerras civiles y todo lo demás. No sé si comenzó bien el Perú. Quizás sí, quizás no. Quiero preguntarte si ese fue el momento en el que se fregó el Perú. Otro momento en el que seguramente muchas personas consideran que también se fregó es el momento de la independencia. No solamente porque salimos de 300 años de un virreinato que no terminó siendo tan malo como la leyenda negra lo ha contado. Tenía sus errores, seguramente de méritos, pero tenía sus enormes aciertos también. Había solucionado buena parte de problemas que luego volvieron a surgir con la República. No sé si con la independencia nos fregamos la vida los peruanos o si fue durante la guerra con Chile. Quienes tenemos antepasados que murieron en la guerra con Chile, sabemos que la herida que eso todavía significa, incluso en conversaciones entre patriotas, cuando te encuentras en conversaciones entre peruanos, de alguna manera hablar de la guerra con Chile es hablar de una herida que de alguna manera nos cierra. ¿Qué es lo primero que tú me puedes decir para acercarnos a la respuesta de en qué momento crees tú que se fregó el Perú? ¿Cómo lo prefieres? ¿Comenzamos por el inicio o por el final? Vamos primero por el inicio. ¿Te parece si hablamos primero de las 4 posibilidades y luego hablamos de tu respuesta? Sí, ¿cómo no? Dale. Claro. Hablemos de lo que significó la guerra fratricida entre Huáscar y Atahualpa. Lo cual apoyos, por favor. Ya es bastante controversial empezar por eso,
por ese episodio, ya que si nosotros tuviéramos una máquina del tiempo y regresamos a la época de Huáscar y Atahualpa y les preguntamos qué es el Perú o si se sienten peruanos, seguramente no van a saber de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, por ahí es que si bien la guerra fratricida representó un quiebre en el Tahuantinsuyo, no se incluye entre los momentos en que se fregaron el Perú, porque Ángelo, tu apoyo, porfa. se considera pues que el nacimiento del Perú fue posterior, a pesar de que yo sí incluyo a los incas y a todas las culturas pre-incas como parte de las raíces ancestrales del Perú y que no se pueden desprender de su historia ni de su identidad. Pero yo creo que también esta idea, si bien fue una época cruenta, durísima, fue terrible lo que hizo Huáscar con Atahualpa, creo que influyó bastante en cómo se dio la conquista, y es por eso que yo no separaría los dos hechos. La guerra de Huáscar con Atahualpa y la conquista lo pondría como una continuidad de hecatombe, un cataclismo cósmico. Perdóname, Rafael. Si mejoro la pregunta y digo, ¿la guerra entre Huáscar y Atahualpa fue el momento en el que se fregó el Tahuantinsuyo? Sí, definitivamente que sí. Pero también hay otro detalle. Digamos, entraron en colapso el esplendor del Tahuantinsuyo, que había durado unos 100 años. Si estamos hablando de la etapa imperial de los incas, esta comienza con Pachacútec, Inca Yupanqui. A ver, de repente aquí habría que cuestionarse la pregunta misma. Detrás de la idea de la pregunta existe este imaginario popular que de repente no es tan imaginario, de la grandeza peruana, porque vemos que el Perú exuda grandeza. Es como si, de alguna manera, aunque no estuviera escrito, lo sintiéramos en sus monumentos, en su arquitectura, en su cultura, en sus danzas, en su gastronomía, en sus bailes, en sus trajes, etcétera, etcétera. Vemos pues una grandeza imperial. Sí. Y de alguna manera decimos, oye, ¿por qué esto no continúa al día de Claro, hoy? alturas en medicina, en arquitectura, en arte, que en el mundo no se han alcanzado. O sea, Sí. la medicina inca, es una cosa de la que poco se habla, yo soy un fanático por eso del Tahuantinsuyo, logró alturas que ni en la España de su tiempo habían alcanzado. Ni después, Exacto. ¿no? Porque incluso si nos vamos a la Guerra Civil de Estados Unidos, las operaciones craneanas tenían mucha más mortalidad que en la época Muchísima inca, más, sí. ¿no? Entonces, claro, acá uno dice, wow, acá hubo una grandeza que se perdió, pero cuando entramos ya a esta historia, encontramos que fueron tiempos donde la grandeza también se intercalaba con periodos de crisis muy agudos. En el caso de la grandeza imperial de los incas, comienza a partir de Pachacútec, dura toda la época de Tupac Yupanqui hasta Huayna Cápac, donde ya se ven ciertos signos de decadencia en las rebeliones y la poca expansión que Huayna Cápac tuvo. Pero antes de Pachacútec fue terrible para los incas. Recibieron el ataque de los chancas. Los chancas eran una etnia muy belicosa. Y incluso esto lo dicen los mismos cronistas mestizos como Guamán Poma, ¿no? Que ubica a la época anterior de los incas como la época de los Aucaruna, los hombres de guerra. Era una época de mucha violencia en donde las distintas etnias estaban en continuo enfrentamiento entre ellas. De repente, antes sí podemos ver un esplendor Huari. La época Huari Tiahuanaco también fue una época muy buena dentro de la época pre-inca. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, también por sus construcciones, por su alto grado de desarrollo que tuvieron en la división del trabajo y en la construcción de caminos. El Capañán se construye sobre el camino Huari, pero también porque los incas buscaban regresar a la gloria Huari. De repente, antes de Pachacútec, los incas también decían, oye, nosotros nos fregamos con la caída de Huari, de nuestros antepasados, y estamos en un tiempo terrible. Pero antes de los Huari también fue una época muy difícil. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando vemos las huacas que hay, por ejemplo, desde la época de Caral, ¿no? En Vegeta, Huaca Prieta y demás, encontramos algunos frisos, algunos, ¿no? altos relieves, en donde aparecen
personas que se les ven pues las costillas y con el estómago vacío, que se están agarrando la barriga, que los arqueólogos han llegado a la conclusión que se están muriendo de hambre. Los mochica también sucumbieron por un mega niño que los extinguió. Entonces, sí han habido épocas trágicas, épocas de hecatombe en el Perú, pero de alguna manera también resurgíamos y recobrábamos el esplendor y otra vez, ¡brum!, volvía la decadencia, ¿no? Entonces, el esplendor que ahora vemos no ha sido tampoco una utopía permanente que se rompió en un solo momento, sino ha sido consecuencia de una lucha, ha sido consecuencia de ganárselo, lo cual me parece mejor todavía, ¿no? Es un mensaje para todos. Oye, ¿quieres regresar? Muy bien, sal del caos, sal del desastre y comienza a ordenar como ordenó Pachacútec las cosas. Y por lo tanto, para la época de Huáscar y Atahualpa, de hecho, nos trae todavía un mensaje más profundo. Perdón, Rafael. Ángelo, hagamos una cosa. Titulemos siempre en qué momento se fregó el Perú. 2 puntos. Y otra pregunta que tiene que ver ya con el tema en particular que estamos hablando. Por ejemplo, ahora es con Huáscar y Atahualpa, ¿okay? O durante la guerra de Huáscar y Atahualpa, si es que entra. Claro. ¿En qué momento se fregó el Perú? 2 puntos. Con Huáscar y Atahualpa como pregunta. Ya luego si hablamos de la conquista, durante la conquista, o si hablamos en la independencia, o en la guerra con Chile, etc. A ver, pregunta. ¿Es cierto que el Tahuantinsuyo no era el Perú todavía? Ajá. Pero era el sustrato del Perú. El germen el ADN. Sí. Ok, correcto. En todo caso, si es que no se fregó allí el Perú con Huáscar y Atahualpa, sí ocurrieron cosas que nos marcaron. Totalmente. O sea, que nos han marcado incluso hasta ahora. Sí. ¿Cuáles son esas heridas, esas rajaduras que hasta ahora podemos percibir o que podrían seguir existiendo? Bueno, si estamos hablando de la guerra de Huáscar y Atahualpa, yo diría un enfrentamiento entre el norte y el sur que ha sido más o menos recurrente en nuestra historia. Recordemos que en Cusco a los de Atahualpa los llamaban los de Quito. Esto aparece en el libro de José Antonio el Busto. Entonces, la rivalidad Quito-Cusco marcó el espíritu de la época porque los quiteños habían sido conquistados por Tupac Yupanqui. Entonces, estaban con la sangre en el ojo, querían venganza. Y cuando los generales de Atahualpa entran a Cusco, Quisquisichalcuchimac, hacen una masacre en Cusco. Un escarmiento realmente terrible, ¿no? Mataron a todas las mujeres de Huáscar delante de sus ojos, a sus hijos. Fue estremecedor. Yo creo que eso llevó a que los cusqueños se alíen con los españoles, porque también los quiteños hacen algo que de repente ya se la tenían jurada y querían sacarse la espina, pero que los cusqueños nunca perdonaron, que fue quemar la momia de Tupac Yupanqui. Eso era una afrenta terrible para Cusco, ¿no? O sea, su más grande conquistador, claro, los había conquistado los quiteños y para irse a significaba su mandarlo casa. al infierno, significaba que iba a morir para siempre, etcétera, ¿no? Morir para siempre, ya no iban a poder hablar con él, era una blasfemia de alto grado, o sea, no solamente en lo simbólico, sino en lo religioso, para sus creencias, para su cosmovisión, ¿no? Entonces, esto llevó a que apoyen a los españoles. Y es por eso que se dice, y acá está el punto de la conquista, y por qué decía que no hay que separarlos. Nunca se hubiera dado la conquista sin la guerra entre Huáscar y Atahualpa. No lo digo yo, lo dice Pedro Pizarro. Si hubiéramos venido en tiempos de Huayna Cáva, jamás hubiéramos entrado a estas tierras. ¿Por qué? Porque no hubieran tenido el apoyo interno que tuvieron. El odio a Atahualpa llevó a que Cusco los apoye, a que reciban alianzas. Y además, la historia nos demuestra que Pedro Pizarro tenía razón. Porque antes de Francisco Pizarro hubo una expedición de un portugués, Alejo García, que llegó por el Atlántico hasta la zona de los guaraníes, lo que es hoy Paraguay. Hizo lo mismo que Pizarro. Le dijo, ¿ustedes quieren a los incas? No, vamos a conquistarlos, vamos a rebelarnos de los incas. Ya, vamos. Y juntó, 3.000 guaraníes y cruzó el altiplano para
destruir el imperio inca, con la mala suerte que le tocó la época de Huayna Cápac. Y Huayna Cápac le dijeron, oye, que los guaraníes nos quieren hacer la guerra, bórrenmelos del mapa. Y mandó a todo el ejército inca, que literal lo borró del mapa, porque el día de hoy nadie se acuerda de Alejo García. De repente Francisco Pizarro hubiera sido un Alejo García si llegaba en la época de Huayna Cápac, que hubiera llegado con sus 200 hombres, hubiera querido entrevistarse con él y Huayna Cápac hubiera dicho, ¿sabes qué? Mátenme a todos estos y no nos enterábamos nunca de qué pasó. Perdón, Avi, mi amorcito. Un par de vasitos de agua, mi amor. Un par de vasitos de agua, amor. Está mi hijita acá. Sí, ¿qué tal? Saludos. Un par de vasitos de agua, dile a tu mamá que me traiga. Muy bien. A ver, entonces, si, digamos, el Perú no se fregó con Huáscar y Atahualpa, puesto que no era el Perú todavía, pero sí nos dejó cicatrices, marcas, traumas, si tú, es que tú lo quieres, ¿podríamos decir entonces que el Perú se fregó con la conquista? La conquista también fue recontra turbulenta. Y recordemos que esto también lo escribe Cristóbal de Molina. Perdóname, simplemente no significa, vamos con Cristóbal de Molina ahorita, no significa que te estoy diciendo que no había que, o sea, que no estuvo bien que se uniera. Es un juicio moral. Sí, o sea, lo que te estoy diciendo es sencillamente si la forma como se dio la conquista fue tan traumática y derivó en tantas guerras civiles, incluso intestinas, entre los propios españoles, que eso fue lo que de alguna manera nos fregó la vida desde el principio. Vamos con lo que estabas diciendo. Bueno, Cristóbal de Molina escribe, ¿no? Después de 30 años de guerra, nada funciona en el Perú. Y No, claro, eso es al principio. eso estamos hablando de la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que ya hemos mencionado. Luego, la rebelión de Manco Inca, que trajo la destrucción de Cusco y el cerco de Lima. Luego de eso, la guerra entre conquistadores, almagristas contra pizarristas, y luego la rebelión de los encomenderos. O sea, era guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Y obviamente eso agota a cualquier imperio y arrasa con cualquier grandeza. Entonces sí, después de 30 años de guerras, nada funcionaba en el Perú. Todo era desastre, todo era aniquilación. Ahora, esto se dio, obviamente, porque los bandos entraron en guerras entre ellos mismos. Ya hemos hablado de la guerra entre incas, no solamente entre huascaristas y atahualpistas, sino cuando Manco Inca se subleva, no todos lo apoyan, no recibe digamos, el consenso del Tahuantinsuyo de apoyarlo. Es por eso que no logra expulsar a los españoles. Los españoles fueron apoyados por huancas, por huaylas, por chancas, por chachapoyas e incluso por algunas panacas de Cusco como las de Pauyú Inca. Entonces, había división entre los incas. Los incas no eran un bloque sólido. Hubo luchas entre ellos. Y los españoles también entraron en guerra entre ellos. Los españoles entre huascaristas y almagristas primero, perdón, entre pizarristas y almagristas primero, pero luego también, cuando la corona quiso poner orden, se le sublevan los mismos españoles en contra del rey. Recordemos que el primer virrey del Perú murió decapitado en Quito. Entonces, esto era pues delito de lesa majestad. Esto era que no había orden, no hay Estado, no hay ley y no hay Dios acá. Acá viene cualquiera, dice yo mando y se levanta contra su propio rey, se levanta contra el Estado, contra las leyes de Indias, que precisamente las leyes de Indias buscaban proteger a los indígenas y los encomenderos dijeron no nos conviene. Y ahí es donde tú ves que los indígenas empiezan a apoyar la corona, como los huancas, como Alonso Tito Atauchi, que era un cusqueño que lucha en contra de un español, de Hernández Girón, y estando Alonso Tito Atauchi luchando a favor de la corona. Y el español más bien se rebelaba en contra de la corona, ¿no? Entonces tú ves estas contradicciones que no las podemos reducir pues a una pelea entre españoles e incas. Porque cuando tú tienes a un descendiente inca, a un Tito Atauchi, luchando a favor del rey de España en contra de un español que se ha rebelado contra su rey, tú dices, acá cuál es el bando español y cuál es el bando inca. Parece aquel primer Mateo Pumacahua que se levantó contra Tupac Amaru, ¿verdad? Y que luchó a favor de los españoles, ¿no? También, tal cual, ¿no? Entonces, tú veías estas divisiones en todos los bandos. Yo diría que todo esto termina hasta en 1572. ¿Por qué?
¿Qué pasó en ese año? En 1572 se ejecuta a Túpac Amaru I, a Felipe Túpac Amaru, y por lo tanto acaba la rebelión de Vilcabamba. Y Ok. ya no hay más foco, ya había acabado la guerra de encomenderos, y acaban, con eso era, digamos, el último bastión de resistencia. Con eso acaban todas las rebeliones, lo hace el virrey Toledo, lo hace digamos, a espadazo limpio, porque recordemos que el mismo obispo de Cusco le ruega a Toledo que no lo ejecute al Inca, y incluso desde la misma España condenaron esta ejecución. Ya habían firmado convenios con las panacas anteriormente, ¿no? Se firmó con el Tratado de Acobamba con Tito Cusi Yupanqui, con Saidi Túpac también había llegado a un acuerdo y le habían dado la encomienda de Yucay. O sea, ya más o menos habían acuerdos, habían alianzas, hasta que llegó Toledo y se arrebató y de verdad, mal que bien, porque el virrey Toledo ha sido totalmente condenado por nuestra historia, se le llama como el gran tirano del Perú, pero Toledo te arregló el Perú a patadas. Toledo es de esos desgraciados que hacen que las cosas funcionen, ¿no? El que viene al caballazo, el que viene pues con el sable desenvainado, pero te pone todo en orden. Y así como se le llama el gran tirano del Perú, también se le llama el Solón del Perú, porque te dejó una legislación que hizo funcionar al Perú durante los siguientes 300 años. Entonces, mal que bien, Toledo ordenó el Perú. Y Toledo puso al Perú como una máquina engrasada. A toda máquina, ¿no? Como el lema del gobierno anterior, ¿no? Lo puso a toda máquina el Perú. Tenemos un superchat, por supuesto. Mándanos tu superchat. ¿Eres un amante de la historia del Perú? ¿Te parece que la historia del Perú no se ha contado convenientemente como podrían entenderse los Ángelo, un favorcito. Diré a Katia que nos ayude con un par de vasitos de agua, porfa. Porfa, ayúdame con eso, mi hermano. No, pero estoy bien con la botella. No, hay pero problema. está muy bien. A ver, lo que pasa es que yo también quiero agua. Ah. ¿Te parece que nos puedes ayudar? Dale, mándanos tu superchat. Voy a leer tus preguntas en pantalla, por supuesto. Ha llegado ya en breve un superchat, lo voy a leer ahorita. A ver, ¿eso significa entonces que la conquista también ocasionó problemas? Por que nos supuesto. han llegado? Por ¿Qué supuesto. heridas nos han llegado hasta ahora que empezaron en la conquista? Bueno, existieron toda una serie de reclamos de panacas, curacas y nobles que buscaban su titulación. Porque la corona española, para hacer estas alianzas, empieza a entregar títulos nobiliarios. Claro, la primera ola, los nobles más evidentes, ¿no? Pauyo Inca, Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, etc. Alonso Tito Atauchi, los Uchualpa también, que eran descendientes de Tupac Yupanqui, fueron los primeros a recibir sus títulos. Pero ya después, cuando se comenzó a ver esto, hubo una cantidad de pedidos de nobleza que ya para la época de Toledo, él simplemente cerró y dijo, ya sabes qué, se acabó, no se le entrega a nadie más. Hubo alguna nobleza desplazada, de repente hubieron algunos que lo merecían y no tuvieron. Hubieron otros que no lo merecían seguramente. Por ahí seguramente también hubo alguno que no lo merecía y alcanzó un grado de curaco noble por subirse a la ola. Pero quedó un balance precario, pero balance al final de cuentas, en donde el Perú era gobernado en dos repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios. No es un nombre que yo lo he puesto, por si acaso, que muchos dicen, oye, pero no se usaba la República en esa época. No, el nombre que se usaba era República de Españoles y República de Indios, no pensando en nuestras repúblicas actuales, de estados modernos. ¿Sí, no? Es la república tipo la que plantea Platón. Ok. La res La res pública, ¿no? correcto. Entonces, la cosa pública, la ¿no? cuestión pública, la cosa pública. Entonces, lo que se llamaba la República de Españoles eran aquellas ciudades con mayoría española. Y las reducciones de indios y las comunidades andinas eran la República de Indios, en donde estaba la legislación de las leyes de Indias, mientras que la República de Españoles obedecía a las leyes de Castilla. Perdón. Ahí vienen las... Mijita me está trayendo. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Mi hijita mayor.
Permíteme la botella Ahí está. acá. Vamos a poner Pero así. está con agua. Sí, es Iglú, es nuestra marca. Te estás tomando la marca. No, digo, te han traído tu taza con agua. Sí, no, sino que... Es para marketear. Estaba Estaba tapando estaba malográndote el negocio. No, está muy bien, está muy bien. Ahí. Oye, hay un superchat, ¿verdad, Ángelo? Gerson J. Quispe Barrientos dice: toda la historia que sabemos está mal. Entonces, toda la historia que sabemos. Toda la historia que se enseña en los colegios. ¿Toda está mal? No, toda no, el 90%. Es un montón. A ver, yo soy muy crítico con la enseñanza de la historia en la currícula escolar, no con el estudio de la historia del Perú. Sigamos en la conquista. ¿Qué nos enseña mal de la conquista? En la conquista, entonces, para empezar, no se nos enseña esto de la República de Españoles y la República de Indios. Se cree, y me lo comentan a mí todos los días, que todos los indígenas fueron esclavizados y estaban bajo el yugo español, sin saber que en las comunidades andinas mandaba el curaca. Y claro, el curaca era el puente, era el vínculo entre la administración virreinal y su comunidad, pero en su comunidad mandaba el curaca. En la República de Indios mandaba el curaca. Claro, era un balance precario, era un balance donde había una división de poderes, una descentralización de poderes. El poder de los primeros siglos del Perú, vamos a llamarlo entre el 1572 y el 1700, era un poder descentralizado. No estaba centralizado en el virrey. El virrey no mandaba en todas partes del Perú. Para empezar, no podía mandar en el Valle de Yucay, donde mandaba el marqués de Oropesa, que era el descendiente inca. Estas cuestiones no se nos enseñan, no se nos dicen. Cuando yo digo de que... el Valle de Yucay es enorme, ¿ah? Claro. Y hermoso, además. Yucay es un lugar muy bonito. La encomienda de Yucay abarcaba hasta el Valle Sagrado. Wow. Era una zona riquísima, eran las mejores tierras, y ahí no mandaba el virrey. Ahí mandaba el descendiente del Inca, que se le daba el título al marqués de Oropesa. Eso es por decisión de la corona. Y eso es por decisión de la corona. Ese es, digamos, el acuerdo de paz que se llegó. Entonces, de alguna manera, a ver, al día de hoy nos ha traído, sí, algunas heridas, retomando tu pregunta. ¿En qué sentido? Que muchos ven hoy muy mal las reducciones de indios. Claro, las ven como se ven las reducciones de los aborígenes norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Pero a ver, pues no vas a comparar las dimensiones ni el maltrato. Ni el maltrato. Evidentemente, ¿no? Fue las otra cosa reducciones diferente. de indios, claro, se ve como racismo, como segregación. Sí, claro. Pero en realidad la intención que se tenía, hasta incluso se puede decir que fue con muy buena intención. Porque si tú veías que existía un descenso demográfico por las enfermedades y porque los naturales no tenían defensas ante las enfermedades europeas, entonces tienes que ponerlos en un territorio propio. No se les puede seguir exponiendo a esto, por un lado. Segundo, reduces la pobreza. Es más eficiente llevar los bienes a una densidad poblacional que si tienes pues un montón de comunidades dispersas, donde llevar servicios y llevar productos y llevar alimentos es mucho más caro. Claro. Entonces, por eso, el Perú comienza a funcionar mejor. Porque cuando tú agrupas a la gente, es más eficiente, es más económico y es más fácil que se enriquezcan. Entonces, yo diría que entre 1572 y 1700 fue una segunda época dorada del Perú. La primera ya le había dicho que eran los gobiernos de Pachacútec y de Tupac Yupanqui. Que mejor duraron, fuente de Tupac Yupanqui. Y justamente Tupac Yupanqui, ¿no? Precisamente Tupac Yupanqui. Pero tú consideras que Pachacútec fue mejor. Yo considero que Pachacútec fue, a ver, como gobierno, mejor gobierno tuvo Tupac Yupanqui. Tuvo más prosperidad, vamos a decirlo, Más tuvo épico mejores también. resultados. Más épico, ¿no? Sí, pero Pachacútec es el que le allanó todo el terreno, ¿no? Sí. Por eso, bueno. El otro día tuvimos un debate Una ahí. pequeña discusión tuvimos sobre el tema, ¿verdad? Pero yo he estado revisando nuevamente y vi que era una pelea muy bizantina. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? La mayor parte del gobierno fue cogobierno.
Es verdad. Entonces, ¿de qué Eso es estamos verdad. hablando? Eso es verdad. Muchas de las cosas que logró Tupac Yupanqui las logró cuando su padre estaba vivo. Sí, pues. Es más, cuando él llega a A la Huachumbi, Polinesia. a la Polinesia, él no era inca, No él era era inca. el príncipe. Claro, el que Al gobernaba era claro, Pachacútec. al punto de que cuando lo reciben en Cusco, su padre pensaba que él ya se había muerto. Había pasado tanto tiempo el viaje que pensaba que estaba Por muerto. eso, entonces, ¿a partir de cuándo decimos este fue Pachacútec y este fue Tupac Yupanqui, no? Yo creo que ahí la pregunta es, Rafael, no quién hizo mejor gobierno, sino quién la rompió más. Ah, ya, pues claro. En ¿no? vida, ¿quién la rompió más? ¿Quién fue más crack, no? Sí, ¿quién fue más? Yo creo que. Sí, pero, Mi opinión muy personal es que Tupac Yupanqui pero fue te más digo crack. algo, ¿ah? Pachacútec fue más macho. Sí, era. Ay, pararse Pachacútec- delante de los chancas. Sí, claro. Sin polo, ¿no? Era más mal geniado. Era más mal geniado. Pachacútec no era un tipo de malas Sí. pulgas, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí, por supuesto. Su genio era mucho más iracundo. Tupac Yupanqui era más centrado en ese sentido. Pero habría que definir, pues, qué es crack, ¿no? Crack también involucra la personalidad, ¿no? Es como comparar a Messi y Maradona. Sí. Maradona es mucho más patán, Bueno, claro. pero a veces se necesita el patán. Sí, bueno, sí, en es la que cancha, sobre ¿no? todo cuando la situación está muy complicada. Cuando es complicada. Los chacas estaban arriba en ese momento. Claro, y pues. querían desaparecer a Cusco, ¿no? Bueno, entonces, regresando a... esta fue una época de esplendor. No hagamos un debate entre ellos. Una dualidad entre Pachacútec y Tupac Yupanqui. Los dos se complementaron muy bien y trajeron, de repente, de las mejores épocas de nuestra historia. No de repente, seguramente de las mejores épocas de nuestra historia. Si no es la primera, la segunda. De repente, y compite con esta otra que digo, ¿no? Entre 1572 y el 1700 fue el siglo de oro peruano. Para empezar, fue la Pax peruana. Perdón, Rafael. Es que no tengo cómo estar en desacuerdo contigo, de verdad. Ese siglo, sobre todo, ese 1600, Uf. si es que tú lo quieres, Uf, ese 1600 fue... el A siglo ver, de no oro. era el Perú de ahora, era No. un Perú mucho más pequeño. No, más grande. O sea, Lima era una... No, pero el Perú era de Panamá, la No, Patagonia. claro, o sea, en extensión, no, pero te estoy hablando de... A ver, no me he expresado bien. Lima era una ciudad Claro. pequeña, Sí. pero para su tiempo era... A ver, era cosmopolita. Era cosmopolita. Era bogante económicamente. Recibía comercio de todas partes del mundo, Sí, claro. de Europa, de Asia. Tenía arte, Y siento que, tenía universidades. siento que en esa Lima de 1600, el Perú empezó a forjar. Es el Perú que hoy conoce. O sea, lo bueno que tenemos hoy en el Perú, no Sí. sé, incluso hasta la gastronomía, si es que tú lo quieres. Por supuesto que la empezó a gastronomía, forjarse en las ese siglo. artes, la escuela Sí. cusqueña, el comercio, las No, expediciones. y el ser peruano. Y el O sea, ser peruano. El ser Sí, peruano se sí. forjó en ese siglo. Ahí sí. Ahí tenemos también, si dijimos que los incas fueron una semilla con el ADN del Perú, es ahí pues donde ya esa semilla, junto con lo hispano, pues florece y deriva en lo que es el día de hoy la peruanidad. En ese siglo fue un esplendor de las artes, de la intelectualidad, la primera universidad de América. Teníamos exploraciones, desde el Perú salió la expedición que descubrió las Islas Salomón. Entonces, era el centro político, económico, social, intelectual, cultural, artístico de todo el continente. Incluso religioso, si es que tú lo Incluso quieres. religioso, ¿no? Yo soy evangélico, evidentemente, pero siempre me sorprende cómo en un mismo tiempo, casi en un mismo espacio, En 5 cuadras. 3 santos católicos vivieron casi al mismo tiempo. Creo que 4, ¿ah? A ver, Santo San Martín, Tori- Santa Rosa, Santo Toribio y San Juan Macías. San Juan Macías. 4, Tienes sí. razón, sí. ¿No? Esa Lima, esa es una Lima. imagínate, extraordinario. ¿no? Era Sí. chica, era un... Sí. Eran sí, 10 sí. por 10 cuadras seguramente, 15 por 15 cuadras más, ¿no? Es que incluso yo diría que ahí Cusco era más cosmopolita. Tú lo ves en los cuadros de las procesiones, del Corpus y de las fiestas patronales, y tú ves todos los colores de piel en los rostros de la procesión. Y ahí ves cómo convivían y cómo se integraban. Entonces, el Perú no se fregó en ese siglo. En ese siglo yo diría que fue el siglo de oro, la Pax Peruviana. A ver, evocando este término de la Pax Romana, que fue un siglo de esplendor para Roma,
que no estuvo libre de problemas, porque seguramente muchos van a saltar y me dicen, no, y que la mita, y que hubo muertes, y que hubo abusos. El Perú no tenía un ejército presencial en todo el territorio. Existían cuerpos armados para defenderse de los ataques piratas y para mantener el orden. Y esos ejércitos personales eran de los curacas. O sea, el curaca tenía sus propias lanzas, como se llamaba en esa época, ¿no? Entonces, el hecho de que no necesites un ejército ya te dice bastante. Cosa muy curiosa, mismo siglo, Europa se estaba desangrando. Ha sido de los peores siglos en Europa. Y acá estábamos viviendo la buena vida, ¿no? La Belle Époque. Mientras que allá se mataban en guerras y Sí, en claro. conflictos, la guerra Los de los tercios, 30 años, los tercios en Flandes, en etcétera. Flandes, en Alemania, Sí, claro. el ataque de los musulmanes y por todos lados, la armada, la contraarmada, se peleaban, se desangraban y acá estábamos viviendo No, y habían sin pestes, ejército. y habían pestes además en Habían Europa. pestes, ¿no? Sí. Eso es algo que creo que creo que es de los que más se ha tergiversado. Se piensa que acá vivíamos muy mal y en Europa, en la misma época, se vivía muy bien. Y no, tú ves que en Europa, en el siglo XVI, la estaban pasando mucho peor que en el Perú. Ok. Te hacen una pregunta, antes de continuar, te hacen una pregunta que no tiene que ver con el tema, pero la voy a hacer evidentemente porque es un superchat que acaba de mandarnos Gerson J. Quispe Barrientos, que dice, Capitán Perú, ¿quién fue el mejor presidente? Ya tengo mi respuesta. Mariano Holguín, que gobernó durante unas horas. A ver, en breve, ¿cómo fue esa circunstancia? Es de estos periodos turbulentos que estamos familiarizados ahora. Siglo XIX, me imagino. No, ya es inicios del siglo XX, me parece. ¿Ah, Sí, sí? inicios del siglo XX. A ver, ¿cómo fue eso? No lo conozco. Y como ahora, en donde se elige uno y se le vaca y el poder queda vacante, había un vacío de poder y le dieron, buscaron a un notable que lleve la banda presidencial por unas horas hasta que se elija presidente. Y fue presidente por unas horas. Bien, continuamos. A ver, si en el 1600, en el siglo XVII, fue la Pax Peruviana, como tú dices, probablemente una de las mejores épocas que en el Perú han sido, Sí. ¿con los Borbones franceses se fregó el Perú? En el siglo siguiente. Ahí está mi momento entre los que no habías mencionado. Las reformas borbónicas. Y yo veo que hay cada vez más personas que llegan al mismo punto, que las reformas borbónicas marcaron un antes y un después para el Perú. ¿Por qué no te lo dije? Porque no es muy, o sea, porque no iba a Claro. enganchar con la gente. La gente no Claro. lo tiene muy en la retina, pero Sí. yo también creo que es una época, Clave. Sí, es un pivot. o sea, no lo puedo decir, o sea, los franceses no, Los franceses. O sea, Dejémoslo ahí. o sea, los franceses Los no tenían franceses. nada que hacer acá, malograron el asunto. O sea, la verdad fue esa. Mira, Probablemente ni siquiera nos hubiésemos independizado. O sea, probablemente. O la independencia hubiese durado muchas décadas, probablemente un siglo más. ojo, no con mala intención, porque sí he estado viendo de que las intenciones de las reformas borbónicas era regresar a una eficiencia del Perú. Y es que el Perú, sí es cierto que, a ver, también es verdad que los Habsburgo quebraron España 3 veces, ¿no? Sí. Y económicamente los Borbones necesitaban levantar la economía. Y una manera de levantarla era haciendo la distribución de la plata más rápida, más corta, y por eso la comenzaron a sacar por Buenos Aires. Perdón, Ángelo, con las reformas borbónicas, por favor. Ok. Sí. ¿Qué pasa con las reformas borbónicas? Se le quita el poder a los curacas. Entonces, este balance que había dicho, que habían llegado los Austrias del Gran Perú, en donde la República de Indios era manejada por los curacas, que eran el puente con la administración virreinal, se rompe con las reformas borbónicas. Las reformas borbónicas les ponen un visitador a los curacas. El curaca tenía que, ya no asumía por herencia, ya no, mi padre fue curaca, ahora yo soy curaca. Ahora la administración española podía sacar y poner curacas. Ok. Burocracia. Pero ojo, es más eficiente. ¿En qué sentido? Si el hijo del curaca es un inútil
o de repente, peor, es un sanguinario, un explotador y un desgraciado, el español lo puede sacar. Ya, pero ¿y si es viceversa? Si es un buen gobernante, Si es pero un buen no gobernante, cuenta con las simpatías de los burócratas, digamos. Mira, mientras que rindiera, contaba con las simpatías. Okay. ¿No? Yo no voy a sacar a alguien que me funciona. Eso ya es incluso absurdo. Pero, entonces, de alguna manera se buscó aumentar la eficiencia de los curacazgos y de alguna manera regular los curacazgos, porque también hacían lo que les daba la gana. Muchos de los abusos que el día de hoy se les achaca a los españoles, lo hacían los propios curacas, empezando por las levas a las mitas. Los que se hicieron ricos arrendando mano de obra para la mita fueron curacas. Entonces, claro, pues ellos, ¡boom!, venía ya, ahora te envío a Potosí, a sacar plata a Potosí. Con eso yo me enriquezco. Entonces sí, pues esa chamba no la hacía el español, esa chamba la hacía el curaca. Incluso podía intervenir ahí políticamente, de acuerdo a sus simpatías o de acuerdo a amenazas. Por eso se buscó regular la función de los curacas, pero rompieron el balance. Yo tengo otro momento en el que creo que, no sé si el Perú se fregó, pero probablemente sí se fregó. O sea, probable. Y viene después de la independencia, que es con Bolívar. Sí, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Creo que con Bolívar yo acotaría más con Bolívar que con la independencia en general. A ver, comencemos con la independencia. A muchos... ¿Tú eres hispanista? Claro, yo siempre lo he dicho. A muchos hispanistas no les gusta que se diga que con la independencia se fregó el Perú, porque todavía consideran algunos, quizás los más radicales dentro del ala hispanista, que nunca debimos independizarnos. Claro. O por lo menos no de la manera como nos independizamos. Es que muchos consideran que no debíamos habernos independizado. No, ahí sí no estoy de acuerdo. Yo creo que la independencia hubiera llegado sí o sí tarde o temprano. Solo que la forma como se realizó terminó siendo tal vez la peor de todas. Porque no fue una independencia, pasamos de mano a mano nada más. Y también fue por intervención extranjera, ¿no? Una independencia llevada a cabo por argentinos, chilenos y colombianos. Ok, en esa forma como nos terminamos mal independizando, ¿podríamos hablar de que el Perú en ese momento se fregó? De hecho, tuvo una caída, la cual está en los números. Si nosotros revisamos el libro de Economía Moderna de Bruno Seminario, encuentras que la caída económica del Perú post-independencia lo hizo retroceder 70 años. Eso fue el doble de lo que nos hizo retroceder la guerra con Chile. Entonces, hubo mayor caída económica del Perú post-independencia que posguerra con Chile. ¿Por qué? Por la guerra, por lo que significó la guerra. No solamente por lo que significó la guerra, sino porque el Perú entró en un momento de anarquía. Y ahí es donde yo decía la forma en que se independizó y por qué fue malo que nos independicen desde afuera. Porque se aniquiló una élite y no hubo una élite que tomó el poder. Y si tú no tienes una élite que lleve a cabo el proyecto, caes en anarquía. Y lo que tuvo el Perú fue una anarquía caudillista, militar, en donde tuvo 9 presidentes en 20 años y 5 constituciones en el mismo tiempo. Entonces, fueron décadas perdidas en medio de guerras civiles, guerras internas y guerras externas, golpes de Estado, militarismos, caudillismos, personalismos, en donde no hay ningún proyecto de construcción de nación. Prácticamente nos lleva un siglo perdido. Okay. Cosa distinta que pasó con Brasil. Brasil igual se independizó, pero la independencia de Brasil fue mucho más orgánica e incluso llevada a cabo por los mismos Corona. Lo que pasa es que Brasil, Rafael, tiene un episodio en su historia que nunca tuvimos nosotros y que debimos tenerlo. Y que ahí, el otro día estaba conversando. Que el rey llegó a el rey llegó a Brasil. O sea, la corte portuguesa hizo lo que debieron haber hecho los españoles. O sea, la corte española en el momento en el que estaban entrando los franceses, se quedaron ahí, transaron con Napoleón Bonaparte y se encargó de ponerles en medio a Pepe Botella y les malograron todo el asunto. Sí.
No, Bueno, también estaba secuestrado sí, Fernando pero VII. ellos debieron ¿no? haber O sea, venido a Lima. La claro. corte española. Eso pasó. Entonces, Pero lo secuestraron al sujeto. ¿Cómo iba a venir? yo creo que hubo un momento en el que pudo hacerlo. Sí, sí, tenía las condiciones más difíciles, ¿no? Hubo un momento en el que probablemente pudo haber venido a Lima. La historia hubiese sido diferente. Que Y hubiera eso es sido- lo que pasó. Hubiese sido, Ahora, un ojo, imperio. yo no creo que hubieran venido al Perú. No, Por cercanía hubieran ido a México. bueno, eso hubiese sido otra opción, seguramente. ¿No? Sí. A ver, un viaje al Pero Perú creo que Lima era más importante que México en ese momento. Para esa época sí, es verdad. Sí, pero el viaje era más riesgoso también, ¿no? Porque tenías que cruzar 2 océanos. ¿Cómo era ese viaje en ese tiempo? Tenías que desembarcar en Panamá, cruzar Panamá por tierra y tomar otro barco al otro lado. Ahora, ¿y bajar demoraba cuánto de Madrid a Lima un viaje de esos? unos entre 3 y 6 meses. Bueno, pero para el rey era viaje de lujo, ¿no? No creo que la Claro, pase pero tan mal siempre como había un cualquier peligro, profano. ataques piratas, ¿no? O sea, Bueno, era riesgoso. Hubiese sido espectacular para Lima recibir a la corte del rey en ese pero momento. sí como la hubiera recibieron sido otra en- historia. Definitivamente estoy de Probablemente acuerdo incluso que el hubiera mapa sido... hubiese cambiado, no y el hubiésemos mapa- perdido tanto territorio, ¿no? Así es. Como lo perdimos luego después. Bueno, yo sí creo que con la independencia sí. No es que no sé si nos fregamos con la independencia, Rafael, pero a mí como peruano, te soy sincero, me queda dentro la frustración de que quizá se nos parió mal. Claro. ¿No? Nacimos mal. ¿No? Son como esas relaciones tormentosas de pareja que comienzan mal, ¿verdad? Claro. Comienzan a los gritos, a las peleas, al mes ya te estás peleando, etcétera. No, eso no va a terminar bien. Creo que ese es el germen que tenemos adentro. Sí, y es que, a ver, lamentablemente, la élite era racista. No racista. Bueno, tal vez lo era. Era realista. Realista. Sí. Y por lo tanto, estuvieron con Rodil en el Real Felipe hasta el final. Y gran parte de la élite que debió, incluyendo Bernardo de Torre-Tagle, segundo presidente del Perú, que debió llevar las riendas del Perú naciente, de la República del Perú, e imprimirle su visión al Perú, se murieron en el Real Felipe. Y los de Cusco, Bolívar... Qué tragedia eso. Eso fue terrible para el Perú. Eso fue terrible. Repítelo, por favor. ¿Quiénes se murieron en el Real Felipe? La élite realista, incluyendo muchos nobles, y entre ellos Bernardo de Torre-Tagle. Gente que amaba el Perú. Gente que, bueno, Torre-Tagle fue el segundo presidente del Perú. Había luchado por la patria, había proclamado la independencia de Trujillo en diciembre de 1820. Lo que pasa es que quedó desencantado con Bolívar y cuando llegó Bolívar al Perú se regresó al bando realista. Y siendo realista se atrincheró en el Real Felipe y murió de escorbuto en condiciones espantosas. Yo te quiero confesar algo, hermano. Yo personalmente tengo mi familia, nosotros tenemos marcada la guerra con Chile, siempre a mí, siempre mi familia. Bueno, quizá un poco por ese falso orgullo, no sé más si mal orgullo de haber tenido un antepasado, una familia que luchó y murió, etc. Pero personalmente, por lo que he podido poco leer, tengo una frustración con Bolívar. Tengo como una, no sé si es bronca con Bolívar, pero me parece que Bolívar fue muy negativo para él. Pero hay algunos mensajes por ejemplo, hay alguien que dice, no se metan con Bolívar, ¿no? No satanicen a Bolívar, dice Cusi Rey. Analizar todos los contextos, no dejarse llevar por narrativas. Es importante estudiar todo. A ver, Dile que de Bolívar nos declaró la guerra. A ver, habló pésimo de los peruanos. ¿Qué narrativa puedes decir? Mató a peruanos. Cuando nos quiso quitar todo el norte del Perú, Tumbes, Jaén y Maynas, y nos declaró la guerra para quitarnos esos territorios. Pero eso fue después, ¿ah? Porque cuando Claro. él estuvo acá, reinstauró el espurio tributo inca, que era Sí. indígena. La esclavitud volvió. Sí. Ok, volvió Mandó a fusilar a sus contrarios. Mandó a matar Brindoaga, gente. sí. Y él le quitó todos los títulos nobiliarios y todas sus tierras a las panacas, a los descendientes incas. Exacto. Y económicamente nos fue pésimo. Fue una época mala económicamente, al Sí. punto de que la gente decía, dice don Simón que
irse el 28 promete, como quiera Dios que se fuera el 27. Lo gritaban así, Claro. ¿sabes cómo son los peruanos? ¿No? Sí. Cantaban y hacían todas sus cosas. Era muy odiado Bolívar en la, Sí. en la calle. La Sí. gente lo odiaba, él se llegó a ir prácticamente a escondidas porque pensaba que lo iban a matar en cualquier momento. Y se fue mala, así como el Perú lo odiaba a Bolívar, Bolívar odiaba al Perú. Él lo dice en sus cartas, habla muy mal de los peruanos, como ya has mencionado antes, y tal vez lo peor, bueno, nos declaró después la guerra y todo, pero lo dejó acéfalo, le cortó la cabeza al Perú. El observador azul dice, no sabía que Paco Bazán tenía un hermano historiador. No. Por favor, muchachos, por favor, manden sus super chats, por favor. ¿Quieren comentar? ¿Quieren que nosotros, el Capitán Perú, que no responde normalmente preguntas, o vas a tener que pagar pues, en alguno de sus simposios, o encontrártelo en la calle, imagínate lo difícil que debe ser, va a responderte preguntas el Capitán Perú, por favor, mándanos tus superchats, claro que sí. A ver, entonces, si yo te preguntara, si yo fuese un chico, un muchacho que te pregunte tu opinión sobre Bolívar, básicamente, ¿qué responderías? Nefasta, negativa totalmente. Lo destrozó, le cortó la cabeza al Perú. ¿Podemos decir que el Perú se fregó ahí? Tuvo un gran momento de caída, por supuesto. Tuvo un momento de quiebre. Pero, claro, como decía, ya antes arrastraba todo un tema de rebeliones y sublevaciones que eran producto de las reformas borbónicas y que contribuyó a este caldo de cultivo que se terminó armando entre la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Y que yo diría que, así como anteriormente había hablado del siglo de oro peruano, esta segunda mitad del siglo XVIII e inicios del siglo XIX fue un siglo perdido para el Perú. No lleguemos todavía a la guerra con Chile, aunque seguramente tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo. Pero antes de la guerra con Chile, a ver, después de Bolívar o después de más o menos acomodarnos como, no sé si una mal llamada república, hasta antes de la guerra con Chile, tampoco es que tuvimos gala de grandes gobiernos. Se me ocurre el de Ramón Castilla, pero tampoco que fue tan bueno el de Ramón Castilla. No, así es. No. A ver, creo que Ramón Castilla también lo llamamos que fue bueno porque de alguna manera modernizó al Perú y lo trajo digamos, al presente con las tecnologías. Pero Ramón Castilla también fue de los pocos, si no el primero que terminó su gobierno. Porque hasta ese entonces, la mayoría de gobiernos, por no decir casi todos, sufrieron golpes de Estado. Ojo, no era blanco Ramón Castilla. Claro. Era un peruano mestizo Sí. común. El observador azul dice, a Bolívar lo traiciona Francisco de Miranda. Bueno. Debe estar mencionando el asunto. Él en Venezuela tuvo una serie de problemas. En Colombia también tuvo problemas. Seguramente estás mencionando algo de eso, referido No sé, a eso. Francisco Miranda era un venezolano, no tenía. Y siendo venezolano, él propone el plan Inca al presidente de Estados Unidos de la época, esta famosa Colombella, que sería gobernada por un Inca. O sea, tenía mejor estima al Perú, por lo menos mucho más que Bolívar. ¿Cómo es eso? No conozco esa Sí, historia. está esta historia en donde él se reúne con el embajador de Estados Unidos, un poco también para marcar cuál sería el rumbo. Él planteaba un gran país llamado Colombella, ¿no? Que sea esta patria grande, que reúna, ¿no? A los virreinatos que habían sido anteriores, pero le plantea que sea gobernado por un Inca. Y ojo, no fue el único. En el Congreso de Tucumán, si recuerdo bien, Belgrano propone también un Inca como rey del Río de la Plata. Y por lo tanto, ya era una idea que iba dando vueltas. El entregarle el poder a los señores naturales antes de los españoles y buscar a los descendientes incas que estaban vivos para ese entonces. El pastor Fabio Vierda nos manda un super sticker de 3 soles 90. Gracias, pastor. He estado hoy día en un debate con el pastor Vierda y con un sacerdote, Luis Basalar. Muy bueno, búscalo. Hemos hablado de todo. Sí lo ubicas a Basalar, ¿verdad?
Sí lo ubico. ¿Pero por qué lo odian a Basal? Creo que ya no es. Yo no creo que- lo Creo odio. que no es sacerdote, sino que dicen que no es, pero es. Como no sé cuál es el tema. Pero la pasamos, debatimos de varias cosas. ¿eh? Mira, yo solamente puedo decir que ha sido una de las entrevistas más difíciles que he tenido en mi vida. Así, ¿él te la dio a ti o tú se la diste a él? Él me entrevistó a mí. Y ojo, y es que él me niega esta entrevista ahora. Él ahora me dice, no, que no fue así, que no pasó así. Pero es que él me entrevistó en su época de liberal, pues. Y eso no lo puede negar. Sí, bueno, es que Basal ha tenido varias épocas. Pues, ¿no? Claro. Era liberal clásico en su Liberal momento. clásico, Sí, con claro. su bandera amarilla Sí, y sí. defendiendo a Rothbard. No, sí, hablaba de von Mises, hablaba maravillas. Mises, Sí, claro, yo le decía, pero eso no es del evangelio, esto no es bíblico. ¿Qué Y ahora tampoco es marxista ya, aunque estuvo en un tiempo con Cerrón y con Perú Libre. No, ahora ya está un poco más moderado desde del Partido Federal. Su madre. No le conocía su etapa federalista. Coincido más con estados federados, por lo menos que con las aberraciones Oye, que defendía un antes. día, dado que ni tú ni yo somos teólogos, un día deberíamos conversar sobre la reforma A su madre. y la contrarreforma, ¿no? ¿Cómo le Estás dicen con ganas de pelearte, ¿Cómo ¿no? le dicen, cómo le dicen en los católicos a la le dicen contrarreforma? Le ¿no? dicen ¿no? contrarreforma. También le dicen sí, contrarreforma. Le dicen contrarreforma. Yo De los jesuitas, pues, de San Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús. yo sinceramente, Rafael, creo que buena parte de por qué se fregó el Perú es porque no hubo. Por la expulsión no- de los jesuitas. No. También Porque hubo, no llegó Parte fue la expulsión porque de los no jesuitas. llegó a nuestras costas una ética protestante del trabajo y las cosas buenas que la reforma le dejó a Alemania o a Inglaterra o a Estados Unidos incluso, ¿no? Ese germen de reforma que formó esas naciones nunca llegó acá. Mira, obviamente, Podemos entrar en una conversación, pero lo pongo en la bandeja porque creo que para mí ese es un momento o es algo que no llegó al Perú y que podría habernos es mejorado de que, alguna a ver, manera. entonces tú estás de acuerdo de que el capitalismo es la ética protestante. No, Como dijo Max Weber, ¿no? Sí, no estaría no iría tan lejos. La ética protestante del trabajo es la ética, a ver, es el entendimiento bíblico de que el trabajo no es una maldición. Ok. Como seguramente lo pueden entender algunas personas quizás mal informadas dentro del catolicismo, que no están tan formadas, entienden que el hombre trabaja por la maldición que el Señor Claro. le hace a Adán. No, que no es una maldición, sino que más bien es una bendición, ¿no? Ese es el sentido de la ética protestante del trabajo. Dejar de entender que es una maldición el trabajo y que más bien es una bendición porque el Señor trabaja, ¿no? Y el mismo Claro. Señor lo dice, yo trabajo, mi Padre trabaja, yo también trabajo. En ese sentido, entonces, creo que con esa Pero ojo, ética no solamente se es forma el tema del ahorro y etcétera. y no todo lo solamente es el tema de la maldición del Génesis, sino también la iglesia tomaba en cuenta el pecado de la ambición. Lo que te decía la iglesia antes de la reforma incluso era que el trabajar más allá de lo que necesitas es ambición. Y por eso es que no había ahorro. Tú tienes que trabajar para subsistir. Si trabajas más que eso, ya es pecado. O, bueno, ya no es pecado, no sé si pecado, pero ya es una inclinación hacia ¿Tú estás de ambicioso. acuerdo con eso? Yo sí. Ahí está la diferencia. Yo no. Y es que ahí la O sea, iglesia... el hombre es libre de buscar su felicidad, ¿no? Y si su pero felicidad está buscaba en- la felicidad en el santo ocio. Bueno, El la fes- contemplación, sí, La- bueno, ya. O sea, y la fiesta... tómate tu Inca-Cola, por favor, papito. santificada. Gracias. Ponle- Pero es que, a ver, yo te voy a decir algo. Tú me has dicho de que los países a donde llegó la reforma son muy eficientes, muy trabajadores, Te como hablo de la Alemania. ética, o sea, de esa ética protestante que dejó, por ejemplo, la cultura del ahorro o que dejó la cultura de, por ejemplo, del trabajo duro para no solamente vivir bien, sino incluso para compartirlo con Pero los demás. son más aburridos. Porque no tienen el santo ocio. Dime cuál de todos estos países que has mencionado tienen estas fiestas, tienen estas bailes, estas danzas tan barrocas, tan vistosas, Bueno. tienen la gastronomía que tanto nos gusta. Yo no te cambiaría tu eficiencia, tu trabajo y tu ahorro
por lo rico que comemos y lo bien que nos festejamos en nuestros Bueno, países un católicos. punto de vista- es cultural, evidentemente. Tu punto de vista es un punto de vista cultural. Yo lo que admiro de la ética, no solamente de la ética protestante del trabajo, sino lo que la reforma dejó en estos países es... Pero sí ves que es un tema de debate. O sea, Sí, da ¿entiendes carne. mi punto? Da carne, sí, hay carne para debatir. ¿Dónde claro. prefieres comer? ¿En Inglaterra o en el Perú? No, que mi esposa me prepare la comida. Mi esposa- Una mi esposa es comida crack bien cocinando, de verdad. aderezada, No, mi esposa es- bien hispanizada, Bueno. bien con mucho Mi disfrute. esposa es de Chiclayo, así que está medio de Oh, España. la mejor comida España, del Perú. España con moche, ¿no? Con moche. Mira, es Oye, que los moches deben haber tenido buena comida. Comían con Sí, maní, sí, sí. ¿verdad? Comían pescado, comían maní, sí, comían el frutos. primer ceviche, pues. Sí, el primer ceviche no lo hacían con Proto limón, lo ceviche, hacían con tumbo. tumbo. Sí. Con tumbo lo hacían. Imagínate, debe ser rico. Me dan ganas un día de comprarme un mero, irme ahí al terminal de Pucusana donde a veces, o al de Chorrillos. Mi amorcito, mi amor, ¿sabes qué? Tenemos que, ven, mi amorcito. Por ven, comida ven. del Perú. Ven para que saludes a la audiencia. Disculpen a los arequipeños. No, está mi esposa Cuando acá. yo le he dicho ¿Sabes qué cosa antes, tenemos que hacer, Katia? Tenemos que irnos al terminal de... Ven, mi amor, ven acá para... Dale. Ay, qué chuncha, no quiere aparecer, mira. Debemos ir al terminal de Chorrillos, comprarnos un mero y hacer un ceviche con tumbo, a la manera moche. Debe salir rico. Sí, Lo hacían con maracuyá sí, también. Sí. Me da curiosidad probarlo y me da curiosidad probar el ceviche del siglo XIX o el siglo XVIII incluso, porque no se hacía con limón tampoco, se hacía con jugo de naranja. Debe haber tenido un saborcito especial, ¿no? Porque la naranja es más... Debe ser más difícil cocinarlo, el pescado con el jugo de naranja, porque la naranja no es tan ácida, es dulce, no Sí. se va a cocinar bien el pescado. Sí. En cambio, el tumbo sí es bien ácido. Sí. El tumbo es tan ácido como un limón. Te agarras un buen tumbo ácido y es como un limón. Sí. Hay un superchat que es para dejar... Sí lo había visto, no quería leerlo todavía porque quería seguir dándole al tema de la reforma, etcétera. Sería bueno conversarlo un día. Creo que podríamos llegar a, no un debate, pero tener una buena conversación sobre el tema. Porque no me vas a negar también que buena parte de países de cuño protestante o de digamos, génesis protestante, económicamente e incluso culturalmente nos llevan algunas ventajas, ¿no? Es que fueron los de la Revolución Industrial, porque fueron los que convirtieron al hombre en una máquina. Bueno, a ver, el génesis de la reforma, eso es verdad. La reforma inicia lo que termina siendo luego el libre mercado. El entendimiento del libre mercado No, comienza... ahí sí discrepo. A ver, Adam Smith, para comenzar, Adam Antes Smith, de Adam Smith está la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria. ok, pero Todos ellos ver, ya te hablaban de Adam libre Smith mercado. Era un Es más, puritano, ellos ¿ah? se alimentan de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca era recontra humanista Ya, y pero recontra... el libre mercado, como lo entendemos, Ya, del liberalismo clásico, ¿dónde Sí. nace? el liberalismo clásico inglés. No. El puritanismo inglés. De A ver, Salamanca. ¡Oh, el su- puritanismo inglés, no lo vas a negar, ¿o sí? Sí, pero Salamanca... Sí, pero ¿dónde No, se la- condensa? ¿Dónde es liberalismo clásico realmente? En Salamanca. Podemos conversarlo, lo tú quieras. No es que yo sea un capo preparadísimo en el asunto, pero pues, algo Pero de ya batalla te puedo dar. Las bases económicas. Te voy a arañar al menos, ¡juac! Te voy a hacer un arañón. bases Al menos. Te llevas mi sangre, pero yo me y llevo te un digo poco de tu algo, arañón. si hubiéramos seguido la economía de Francisco de Vitoria y de Francisco Suárez, de Ortiz y de la Escuela de Salamanca, en lugar de la de Adam Smith, nunca hubiera surgido el marxismo. No coincido contigo. Yo sí coincido. Las malas lenguas, contigo, las malas lenguas, los malos conspiranoicos Ajá. dicen que el marxismo es en buena parte hechura de alguna sede de ciudad de 7 colinas. No, Pepe, ya. Oye, ya me estás sacando Yo no sé, no, teorías de obviamente 4chan. es conspiración. ¿no? Mira, Podemos el conversar en algún momento. marxismo surge precisamente frente a los abusos del capitalismo de explotación de la revolución industrial. Te doy la derecha, Ya, sí. eso estaba totalmente fuera de la Escuela de Salamanca que se basaba en la persona. Pero, y aquí viene un gran pero. A ver. ¿Tú sabes cuál es el hombre que más odió Engels? A ver. El hombre que más odió, en el hecho de muerte, la hija de Engels lo encuentra a su padre muriéndose y le dice, papá, deja de odiarlo, ya, o sea, deja ese odio contra ese hombre. Y Engels decía,
No. Y muere odiando a un hombre que se dedicó durante toda su vida a predicar el evangelio y que es súper conocido entre los cristianos reformados, es súper conocido el pastor Charles Spurgeon. O sea, alguna vez lo conocí. Ya. Charles Spurgeon es un predicador enormemente antiguo y además muy famoso. Era pastor en Londres, pastor del Tabernáculo Metropolitano, una de las primeras mega iglesias, si es que tú lo quieres. Congregaba, cada domingo iban 3.000, 4.000, 5.000 personas a oírlo. ¿Y por qué lo odiaba tanto? Porque el pastor Charles Spurgeon, que no era católico, al contrario, era bien reformado, era un bautista reformado, le quitaba el público objetivo pues, a Marx y a Engels, porque los pescadores, los obreros, las mamas de casa, Claro. todas las personas dejaban de acudir a los cenáculos o a las reuniones pues, socialistas de su tiempo, protosocialistas, para ir y para abrazar la doctrina del pastor Spurgeon. Entonces, no es que solamente se trata de un... Claro, entiendo lo tuyo, entiendo con lo que hablas con la escuela de Salamanca. No hubiera salido siquiera Marx. Ok, pero el no naciente, pero ya el joven cristianismo reformado de su momento presentó una oposición clara contra el socialismo. De acuerdo. Fue de acuerdo. un puntal contra el socialismo en su momento. Por supuesto, lógico, porque el contra el marxismo, ¿no? Porque el marxismo era ateo, el marxismo pues era ya, significaba un frente común. Presentaba soluciones que no eran las soluciones para las sociedades, ¿no? De acuerdo. Pero lo que yo digo es que fue consecuencia del hombre máquina que ha denunciado Rerum Novarum, que ha denunciado la doctrina social de la Iglesia, y que lo vemos perfectamente ilustrado en la película Tiempos Modernos de Charles Chaplin, donde Chaplin tú lo ves que pasa entre los engranajes de la maquinaria como si fuera un engranaje más. Esa visión del hombre máquina, del ser humano como el engranaje de la revolución industrial, nunca hubiera existido bajo la visión de la Escuela de Salamanca, que velaba primero por la dignidad humana, por el bienestar humano. Yo no voy a decir que estás equivocado, pero tampoco voy a decir lo contrario. ¿Sabes cómo opinaría respecto a lo que tú estás diciendo, Rafael? Iba a llegar ese momento tarde o temprano. Es como con la inteligencia artificial. O sea, ¿tú crees? A ver, el avance de la tecnología de ese tiempo, que no solamente era un avance pues, evidentemente industrial, iba tarde o temprano a causar aquello. O sea, la raza humana tuvo que haber pasado por ese momento. Era indefectible que no nos enfrentemos a esa especie de deshumanización que la industrialización nos trajo. ¿Y por qué no hubo...? Es lo que va a pasar con la inteligencia artificial también hasta que aprendamos o nos civilicemos, ¿no? ¿Y por qué no hubo revolución industrial en nuestros países, en Hispanoamérica? Porque no hubo reforma. No hubo reforma acá. Entonces, sin reforma, no había revolución industrial. Sí, pero... Y no se hubiera mecanizado el ser humano. Te doy esa, pero la reforma hubiese traído otras cosas buenas. Por ejemplo, quizá estos estados burocráticos, caudillistas, corruptos, si es que tú lo quieres, hubiesen existido en menor intensidad si es que hubiese habido reforma acá. No sé. Yo ahorita los países reformados los veo bien corruptos. No, pero eso ya es porque el progresismo ha ganado. Pues, o sea, ya prácticamente desconvertió todo lo que había ahí. O sea, Alemania ya no hay ni la sombra de lo que fue en algún momento, ¿verdad? Inglaterra, ni qué decirlo, ¿no? Dinamarca, Holanda, el progresismo Noruega, ha destruido Suecia. Europa. Y eso ya no es un problema ni de católicos ni de cristianos protestantes. ¿Sabes? Eso ya es un problema de la secularización de la cultura. Tiene que ver con Revolución Francesa, tiene que ver con la alta crítica, tiene que ver con el tema de Darwin y por ahí algún episodio más similar. Mira, ya, ok. Tal vez esté romantizando mi catolicismo, pero yo creo que un hombre de campo que vive con su comunidad, con un trabajo que le permite vivir, sí, no, incluso subsistir, no hacer una revolución industrial, y que come rico y que se divierte rico, no va a ser ni marxista, no le va a entrar el marxismo, ni el progresismo, ni el deconstruccionismo, ni todas estas mamertadas que entraron después en los países reformados. No. ¿Me entiendes? O sea, de alguna manera
la ciudad también te deshumaniza. Sí. Entonces, claro, al final esta secularización se da con intensidad en los países intensamente citadinos porque el campo de alguna manera te protege de eso. Y por lo tanto, si mantienes al católico clásico de su campo, de su procesión. No subestimes el progresismo. No lo estoy. He dicho día que estoy romantizando mi catolicismo. A ver, pero es un catolicismo, disculpe que me interrumpa, tolkieniano. Has visto seguramente El Señor de los Anillos sí, como una denuncia contra la mecanización. Prefiero Lewis por evidentes razones. Ya. Okay. Es que la visión que te estoy dando es la de Tolkien. Es la del Hobbit. Es la de el hombre bonachón que vive en su comarca fumando su pipa, comiendo rico. Esa es la visión tolkieniana, católica, de la Inglaterra que se perdió cuando se mecanizó y cuando vino la ciudad y que Tolkien denuncia en El Señor de los Anillos. Entonces yo creo que en ese escenario del Hobbit no entra progresismo, posmodernismo, marxismo, ni todas estas cuestiones que tanto nos están golpeando. ¿Sabes por qué creo que quizás no deberíamos subestimar al progresismo? El otro día estaba hablando con un hombre de izquierda, clásica, y me decía, Fabricio, no tienes ni idea ¿sabes qué cosa es lo bueno del progresismo? Me dijo. ¿Qué de bueno tiene el progresismo? No sabes el daño que le ha hecho a Sendero. A Sendero. El daño que el progresismo le ha hecho a Sendero. ¿Por qué? Porque hoy en día en la cúpula de lo que queda de Sendero hay un quiebre. Porque se ha metido el género en el medio. Y la discusión es... Claro. ¿Qué estoy escuchando? Escúchame. Sendero no cree en clases. O sea, para Sendero hay una sola clase que es el proletariado. Acá ahí no hay ricos, ni grandes, ni inteligentes, no inteligentes, hombres, mujeres, no. Les pintaron el arcoíris proletariado. Encima. Le pusieron el arcoíris en el medio y crearon otro sujeto de conflicto que es hombre, mujer, etcétera, y todo lo demás. Y me dice, ¿no te imaginas? El Sendero hoy día está prácticamente desaparecido por ese problema. Porque la gente que se pone a pensar se ha vuelto o progresista o son marxistas clásicos como lo eran antes. Y entre ellos no pueden llegar a ningún acuerdo porque hay una serie de problemas ahí adentro. Eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con España. España es súper católica. España nunca llegó a la reforma. No entró, pero ni de a balas. Claro. Y mira lo que ha causado el progresismo en una sociedad católica, ¿no? Si hay alguna sociedad católica por antonomasia en Europa, es la española. Y sin embargo, horadó el progresismo ahí adentro de una manera en la que la España de ahora ya prácticamente no es tal. También ha desaparecido. No, yo no subestimaría. Por eso que la lucha al final, tú y yo podemos estar no en las antípodas de pensamiento, porque creo que al final hablamos de cristiandad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la cristiandad, con el Christ Kingdom, ¿no? El reino de Cristo. Estamos de acuerdo. Pero no, yo creo que el verdadero enemigo es, por un lado, el progresismo ateo y el Islam, ¿no? Esos son los dos enemigos que tiene la raza humana ahorita, es mi opinión, evidentemente, ¿no? No, sí, ahí no... No, coincidimos en muchas cosas, creo yo. No estás lejos. Tú tampoco estás lejos. Bien, oye, voy a leer volviendo, voy a leer el superchat de El Observador Azul que dice, vi el nombre de Miranda en el Arco del Triunfo de París. Eso sí es verdad, ¿no? Sí, tengo entendido que sí. Ok, después de Bolívar, que estoy casi por decirte que fue el momento en el que nos terminamos de fregar la vida a los peruanos, viene todo un momento complicado. Hemos hablado ya de los la anarquía, después, la anarquía militar. Y luego llega la gran tragedia peruana. La gran tragedia que es la guerra con Chile. Te estás saltando un momento en el medio que yo lo pondría sobre la mesa. Ok. Primero, los empréstitos y los endeudamientos que tuvo el Perú. Ok. Tremendo fue también. A ver. Estos se comienzan a pagar con el boom del guano. Pero, según una entrevista que tuve con Hugo Pereira Plasencia, el boom del guano también fue un problema para el Perú. ¿Por qué? Lo cual uno pensaría que no, que más bien fue el oasis en medio de este desierto llamado siglo XIX. Pero trajo una prosperidad falaz.
no, los ingresos del guano no consolidaron un despegue para el Perú. Se esfumó tal como vino. Trajo como consecuencia la guerra con Chile, y que por eso considero que deben ir de la mano, pero trajo una nueva clase rica, la cual había llegado a su estatus rápidamente, de manera poco tecnológica. Vamos, no es que tampoco hacían microchips, sino que sacaban caca de las islas. No se necesita un gran know-how, un conocimiento, tecnología, Sí, ni pero nada el de trabajo eso. era durísimo, era prácticamente esclavizante. Lo hacían con esclavos, Sí. también, y hizo que la costa, por primera vez, supere en riqueza a la sierra, que ya lo habíamos dicho antes. En la época virreinal la sierra era más rica que la costa porque tenía toda la plata, y acá, por primera vez, la costa se comienza a ver como pobre, perdón, la sierra se comienza a ver como pobre y atrasada. Y es con el boom del guano que surge una gran brecha en el Perú. Es esa brecha en la costa rica, sofisticada, europeizada, la sierra pobre, atrasada, retrógrada. Esto nace con el boom del guano. Al final, ni siquiera la riqueza que trajo el guano sirvió para hacer crecer al Perú realmente, ¿no? Fue un boom, tal como vino, desapareció, y ahí es donde llegamos a la guerra con Chile con un Perú partido. La guerra con Chile mencionas que es un tema donde nos fregamos, nos hundimos, pero yo creo que la guerra con Chile fue la consecuencia de que ya estábamos hundidos, porque el Perú perdió esa guerra. Vamos, no fue porque el enemigo era mucho más fuerte, no fue por, digamos, muchos que dicen, no, porque Inglaterra apoyó a Chile. Voy a citar al mismo Cáceres: el Perú perdió la guerra por culpa del Perú. Nosotros nos boicoteamos. Nosotros nos hicimos golpes de Estado. Nosotros nos traicionamos entre nosotros. ¿Sabes cuándo creo que perdimos la guerra con Chile? A ver. Con Cuando Mariano se hundió la independencia. a la independencia. Creo que ahí la perdimos. Pero O sea, mira, hasta antes a podía ver, decir, yo podía haberte dicho, pucha, la podemos luchar, a ver, la podemos dar, podemos ganar Claro. tiempo para comprar más barcos, podemos hacer ciertas cosas, pero cuando se hunde la independencia por un hecho fortuito, porque fue fortuito, cometió un error, creo que fue Moore, me parece, que luego Sí. se quiso suicidar, le tuvieron Sí. que prácticamente quitar la pistola de la mano porque se quería meter un balazo el tipo que comandaba la independencia, se chocó con unas peñas, terrible, penoso. Penoso, sí. Me da pena cuando lo cuento. Sí, pero a mí me da más pena cuando ves que luego del saqueo de Miraflores, todo el ejército chileno estaba totalmente borracho, se disparaban entre ellos, fueron los que más causas Cáceres lo busca, Piero. y Por eso- Cáceres lo busca a Pierola y le dice: acá los rematamos a todos. Se acababa la guerra. Por eso que no, ¿sabes qué? Pero- Rafa, no Ah. se la perdono a Nicolás de Pierola. Ah. No se la perdono a Nicolás de Pierola, de verdad. Entonces, ¿quién perdió ahí la guerra? Yo lo pongo al mismo nivel de Alan 1, el gobierno de Nicolás de Pierola. Sí, posiblemente, sí. Y tomemos en cuenta que en los Andes no se veían involucrados con la guerra. O sea, no se sentían peruanos, en el sentido de que no sentían que la guerra era suya, y cuando peleaban no la peleaban por el Perú. Eso también no es público. Cuando dicen, mientras que le preguntas a un chileno por quién pelea por Chile, le preguntas a un peruano por quién pelea y te decía: yo peleo por Cáceres, yo peleo por Piero, yo peleo por Iglesias, pero existían los caudillismos, pero no existía este sentimiento de unirnos en contra de un enemigo en común. Eso no existía. Y es por eso que, hablando del mismo Pierola, hemos citado este ejemplo, pero la traición que le hizo a las tropas del sur, al ejército del sur, cuando le envía
un cargamento que supuestamente iban a ser pues municiones. No le daban a las armas las municiones que les dieron. Y termina siendo tela blanca. O sea, hace toda una colecta en Lima para mandar pues provisiones al sur y solamente reciben cajas con telas blancas y armas que no funcionaban. Y es por eso que tú ves que el ejército tiene el peor uniforme de toda la historia, un uniforme blanco. Es el que más llama la atención, es el más fácil de darle. Eso también es traición. Eso es el qué pasó con esos fondos, con lo que se recaudó. ¿Fue verdad que Mariano Ignacio Prado se fue con el billete a Europa? Porque he escuchado versiones de ambos lados. Claro, ahí pregúntale a Vitocho, ¿no? Que tiene todo un estudio en donde, como dices, hay cuestiones a favor, cuestiones en contra. No voy a decir pues si Prado fue o no fue un traidor, porque ya es un tema que se ha trabajado muchísimo, pero hay un dato que es cierto y que no se puede negar, ¿no? Y es que tenía un rango militar y tenía intereses en Chile. Entonces tenía propiedades en Chile. Qué época terrible, la verdad. Es una época tan delicada la guerra con Chile, porque evidentemente perdimos una guerra terrible, murió mucha gente, mucha generación joven, etcétera, pero sobre todo por la épica alrededor de la guerra con Chile, por las gestas de valor, de heroísmo. Yo creo que la pero guerra al mismo con tiempo Chile, de cobardía y de mediocridad. Creo que ese es lo que tanto nos ha marcado, ¿no? yo creo que la guerra con Chile fue el momento en donde saltó la PUS. Entonces, el decir, por eso yo sí pondría en duda que nosotros nos fregamos con la guerra con Chile. Yo creo que la guerra con Chile nos hizo ver qué tan fregados estábamos. Y que de alguna manera lo teníamos tapado, cubierto. Pero en el Perú no existía un verdadero proyecto en donde, no existía ni siquiera democracia. Tú ves las votaciones para elegir presidentes en aquella época, te sumaban 1.000, 5.000 votos, pues. O sea, no, ni de vainas, pues, eran votaciones a nivel nacional. Eran las 4 familias que estaban acá y entre ellas decidían. Entonces, claro, alguien del interior del país de repente ni sabía quién era el presidente, ¿no? Perdón, Ángelo, hay una pantalla que se... ok. Angelito, hay una pantalla que se está colando en la pantalla correcta. Date cuenta, por favor. Briana, Ángelo, perdón. Se está colando algo está apareciendo... Alguien está jugando con la computadora, no sé quién está ahí. Están penando acá, creo, ¿ah? Perdón, hermana, se está metiendo una pantalla blanca al vivo. A ver, ok. Entonces, para terminar, una pregunta perdón, el observador azul dice, genial, el observador está muy bien informado. Me dice, no encalló, no se hundió la independencia, sino encalló. Encalló, claro. Bueno, las dos cosas, porque luego primero se dice encalla, que no estaba mapeado, luego se sí. incendia horrible. Hay el periodista que describe, el periodista del comercio que lo manda, describe un incendio horrible, luego ciertamente se hunde, ¿no? Es más, creo que está hundida hasta ahora la independencia, me da la impresión. Hay un pedazo de la independencia que está hundida. Creo que sí. Sí. Bueno, en fin. A ver, entonces, ¿en qué momento se fregó entonces el Perú? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que después de todo este recorrido que hemos hecho, nos vamos a dar cuenta que existen momentos de prosperidad en que hemos estado muy bien. No ha habido pues esta utopía perpetua que en un momento se partió. Los tiempos de prosperidad no han sido muy largos, han sido 1 siglo, 2 siglos como máximo. Y hemos tenido épocas de crisis donde nos hemos hundido, donde nos hemos fregado, pero hasta el fondo. No hemos hablado del terrorismo, que también es una eso época que no hemos funesta. hablado del terrorismo. Y yo diría que el patrón en común que encontramos es que en las peores épocas del Perú han sido cuando nos hemos peleado entre nosotros. Acabamos de hablar de la guerra con Chile y de las traiciones entre peruanos. Hemos hablado antes
de la independencia, en donde también entre peruanos estábamos, pues, por un lado realistas, por otro lado independentistas. Hemos hablado de Túpac Amaru y Mateo Pumacahua, que también se pelearon entre ellos. Hemos hablado de la conquista. Hemos hablado en que se pelean Huáscar con Atahualpa. O sea, cuando nos enfrentamos, cuando nos dividimos, ahí es cuando nos fregamos. De repente esa es la respuesta. ¿En qué momento se fregó el Perú? Cuando decidimos pelearnos entre nosotros, cuando decidimos vernos como enemigos. Pero al mismo tiempo, nuestras mejores épocas, esa utopía que soñamos pues de imperial y del Gran Perú, es cuando apuntamos siempre al mismo lado, cuando estamos unidos, cuando pues surge una figura, ya sea Pachacútec, Tupac Yupanqui, pero que nos da un horizonte, que nos da un norte, una brújula en común, y que eso hace pues que el Perú tenga su esplendor. Ojo, que esto me lo comentó un arqueólogo en Bandurria, que es la zona de Caral, que me decía incluso que así es como nace la civilización. Porque en estas huacas se han encontrado esqueletos de guacamayos, que son de la selva. Significa que Caral tenía comercio con la selva. Claro. Y él me decía, la civilización nació en el Perú cuando la costa, la sierra y la selva se integraron. Eso lo vemos también en el Tahuantinsuyo, en la época de Tupac Yupanqui. Eso lo vemos en el Virreinato, en este siglo de oro, el Gran Perú, de Panamá hasta la Patagonia. Fueron épocas de integración. Ahí, ¡boom!, despegamos. Pero cuando estamos en medio de esa prosperidad, decidimos pues pelearnos y señalarnos entre nosotros y hacernos la guerra, ahí es cuando se va todo a pique. Mi hermano, ha sido muy amable de tu parte, la verdad. La he pasado súper bien. Algún día un presidente enviará un equipo fue a hundir el Huáscar en Talcahuano y reivindicar la memoria de Grau y sus... Yo si fuese presidente pediría el Huáscar. Como una muestra de... así no me lo den. Sabes que no llegaría al Perú, ¿no? No, yo lo pido, me lo dan y lo lo hundo. hundes. Lo hundo en... En Puntangamos. Claro. No, pues sería hundirlo en Chile, ¿no? Bueno. Yo lo llevaría al Callao y lo hundiría. Lo hundirías en el Callao. Sí, yo lo Ok. hundiría en el Callao. O sea, pero estaría con nosotros, haría todo el rito que se tiene que hacer, ¿verdad? La triste fiesta que haríamos. Claro. Y lo hundiría en el Callao. Sí, creo que el Huáscar tiene que ser hundido. Fue la voluntad de... No fue de Grau. ¿Quién estuvo ahí al mando? Enrique Palacios. El último fue Palacios. Sí, Palacios fue el que decidió hacerlo. Sí. Sí. Mi hermano, ¿con qué nos quedamos entonces al final? Moraleja, yo diría esa. Da la impresión de que estamos fregados, entonces. Esta es una de las épocas de división, esta es una de las épocas de anarquía, en donde nos peleamos entre nosotros, en donde no tenemos liderazgo, no hay un rumbo y estamos metiéndonos cabe y odiándonos y señalándonos con el dedo los unos a los otros. Es una de las épocas. Ahora, y así todo, mira que andamos caminando con la economía. Imagínate cómo sería si tuviéramos un proyecto a largo plazo. Por lo tanto, la moraleja es esa, ¿no? El Perú se friega cuando nos peleamos, cuando nos dividimos. Cuando estamos unidos, el Perú es el sueño que todos queremos y que esperamos que nunca se haya perdido. Sí, creo que la próxima conversación que podríamos tener, porque me ha sonado demasiado pesimista esta conversación, aunque era necesaria, pero creo que la próxima conversación podría ser repasar los buenos momentos que tuvo el Perú. Tuvo varios. Yo comenzaría con Caral. Claro. Yo comenzaría con Caral, Sí, luego sí, cómo llegaría a detenerme entre Pachacútec y Tupac Yupanqui. Luego, evidentemente, hablaría del siglo de oro del virreinato, por supuesto. Y en la República... Está en los años del milagro peruano, acuérdate. Creo que así como Pierola 1 fue pésimo, Pierola 2 fue un buen gobierno y el segundo gobierno de Alan García fue un buen gobierno también. Se le conoce como el milagro peruano por la expansión económica que hubo. Sí, yo creo que me detendría en esos 4 lugares. Triste que entre esos lugares haya tanto espacio, ¿verdad? Sí. Hayan Honduras tan largas, pero en fin.
Mi hermano, te agradezco. Muchas gracias, Encantado. de verdad. Un gustazo, como Cuéntame siempre. primero, antes que te vayas, ¿estás escribiendo algo último? Voy a presentar en España el libro El fin de la cultura woke, ahora que justamente hablas del progresismo y de lo dañino que puede ser y lo claro. peligroso que es. Estoy seguro que vas a disfrutar ese libro. Sí, por supuesto. Tráelo acá y preséntalo en sociedad si gustas. Las puertas de Resurge están abiertas para ti, mi hermano. ¿Sabes? Claro que Yo te sí, tengo encantado. todo aprecio, admiración. Lo haces muy bien, Rafael. Mis felicitaciones. Gracias. Bien. Quiero agradecerles a ustedes por la asistencia. Hemos estado tratando de hacerle un poco de bien al país con esta conversación. Mi ánimo en las noches con Escajadillo es hablar de todos los temas y vamos a seguir hablando de temas que no necesariamente son de la coyuntura actual, aunque probablemente sí en algún momento los sorprenda con algo así. Mañana vamos a tener un programa súper interesante y volvemos en la mañana, temprano, también con Fe en Resurge TV, hablando de coyuntura política a puertas sobre todo de las elecciones que se vienen. Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Chao.